Bueno, pues bienvenidos a esta última sesión de la mañana con este pequeño retraso por el que os pedimos disculpas a todos. Empezamos la sesión titulada Inteligencia Social y Valores. Recuerden que para interactuar con los ponentes tienen a su disposición la aplicación del Congreso, se puede descargar fácilmente, CD 2015, ahí pueden enviar sus preguntas y valorar a los ponentes y también pueden utilizar esos papeles que les hemos facilitado en la entrada con tal de que le den su pregunta por escrito, cualquier azafato o azafata, ya nos la trasladan aquí al escenario y se la planteamos al ponente, con lo cual, sin más, damos paso ya a la sesión, como digo, titulada Inteligencia Social y Valores, que va a moderar la periodista Pepa Bueno, que además ha estado hoy realizando su programa desde aquí en directo. Cuando quieras, Pepa, muchas gracias. Gracias. Hola, sí. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos muy justos de tiempo, pero tenemos por delante prácticamente una hora para hablar de inteligencia social y valores en relación con la empresa, con el mundo de los directivos. Para mí es una alegría, la verdad, cuando me invitaron a este congreso que ya conozco de otras ocasiones, es una alegría que la mesa que me toca moderar en esta ocasión hable de los valores. Vengo llena de preguntas y busco respuestas en estos tres señores. Preguntas como la gran crisis, la crisis económica, política, climática, esa que describimos todos los días los periodistas, ¿es en realidad una crisis de valores? ¿La crisis ha puesto de moda algunos valores? ¿Es solo marketing, lo que nos cuentan algunas empresas, o algo está cambiando de verdad? Cuando hablamos de valores en el ámbito de la empresa, ¿de qué valores hablamos? ¿Es realmente compatible? ¿Es rentable tener empresas que ganen dinero, produzcan beneficios, paguen dignamente a sus trabajadores, les permitan conciliar su vida personal y familiar y además respeten el medio ambiente? La sociedad de la comunicación instantánea, el mundo global, ¿qué valores debe tener? ¿Los valores de los que venimos? ¿Valores nuevos? Las respuestas las tienen quienes me acompañan esta mañana, iba a decir esta tarde ya, en esta última mesa antes del almuerzo, que son Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, es además directora de la Fundación ETNOR para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones, en fin, absolutamente ad hoc para esta mesa de trabajo. Hola, Adela. Hola, buenos días. También me acompaña Jaume Giró, que es director general de la Fundación Bancaria La Caixa, la fundación que gestiona la obra social de la entidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Javier Gomá, filósofo, escritor de sobra conocido, autor de la tetralogía de la ejemplaridad. Hablando de valores, Javier, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Cuando yo decía en Madrid que venía a este congreso de directivos y que venía a modelar esta mesa, la mesa de la inteligencia social y los valores, alguien de broma me preguntó, ¿valores? ¿Pero los directivos tienen de eso, señor Giró? Y yo dije, sí tienen de eso vamos a hablar. ¿Cuáles son los valores de la empresa en el siglo XXI? Como pregunta para provocar un poco, me parece bien, Pepa, pero tú sabes perfectamente que los directivos, los emprendedores, los empresarios, que en España son más de 3 millones de empresarios, el 99,8 pertenecientes a pymes, por supuesto que tienen valores, no solo el valor de levantarse cada día, de crear empresa, de pagar impuestos, de crear puestos de trabajo, sino que por supuesto que hay valores y que la imagen, creo yo, de un empresario como había pues, en España, desgraciadamente, pues hace unos años, afortunadamente se está mejorando y, por supuesto, los empresarios, los directivos tienen valores y no es el momento ni voy a hacerlo para hablar de la Caixa, que por supuesto los tiene y la sociedad se lo reconoce, pero sino que en general podemos estar muy orgullosos de los directivos y empresarios que tenemos en España, porque de verdad que somos un modelo en cuanto a valores. La mesa se titula Inteligencia Social y Valores. La inteligencia social en sí misma es neutra éticamente. Es como todo el mundo sabe, un poco la facultad
para comprender mejor el entorno, comprender mejor a los demás y conseguir que cooperen con nosotros en conseguir los objetivos. Desde ese punto de vista puede ser utilizada de manera positiva o de manera negativa, pero es sin duda una herramienta fundamental en el mundo de las empresas hoy en día y de los directivos hoy en día y también para crear empresa no solamente necesaria las leyes, cumplir las normativas, sino tener un alto componente de inteligencia social y hoy más que nunca. ¿Y han cambiado esos valores en este momento? La crisis de la que venimos, el momento que estamos viviendo, ¿ha hecho cambiar los valores por los que se rigen las empresas o no? Las empresas básicamente yo creo que no han cambiado. Lo que ocurre es que estamos viviendo en un momento en el que mucha más gente, especialmente en España, millones de personas se levantan por la mañana, ven lo que está ocurriendo, escuchan a Pepa Bueno, más de 3 millones de oyentes cada día, y a otros medios de comunicación y, por supuesto, lo que ven o lo que oyen no les gusta. Y tienen ganas de cambiarlo y tienen la ilusión por formar parte de ese cambio. Eso es lo que está ocurriendo hoy en España y creo que los directivos, los políticos, los empresarios, cualquier persona con responsabilidad, los medios de comunicación, deberíamos tener la inteligencia social suficiente para darnos cuenta de que se está produciendo un cambio muy importante y que exige de las empresas más que nunca que estemos cerca de la sociedad, no solo haciendo nuestro trabajo con ese bien o con ese servicio que hacemos, pagando impuestos, contratando personas, creando empleo, sino también escuchando mucho a la sociedad de lo que está ocurriendo y estando cerca de la gente, ¿no? Adela Cortina suele preferir hablar de ética más que de responsabilidad social, que también ha escrito y hablado mucho sobre ello. ¿La ética es rentable? Bueno, yo la verdad es que suele ser muy constructiva, pero voy a empezar en un plan un poco negativo. Lo que no es rentable es no ser ético. Para las empresas lo que no es rentable es no ser ético, por lo menos en el medio y en el largo plazo. Al corto plazo alguien puede ganar algo de un modo inmediato, pero en el medio y largo plazo eso va generando mala reputación, va generando mala imagen, las gentes van perdiendo confianza y se pierde fidelidad, se pierden clientes. Y yo creo que mucha de la crisis, o de lo malo de la crisis que empezó en 2007, tiene que ver con, pues con todo el escándalo de Lehman Brothers, etcétera, de gentes que actuaron mal desde el punto de vista empresarial y no solamente trajo la catástrofe de su empresa, sino la catástrofe de muchos más. Creo que en ocasiones los economistas tienen la afición de hablar de la economía como si fuera una especie de maldición en la que hay ciclos y de pronto tenemos una desgracia y todo se nos viene abajo, pero las decisiones humanas tienen muchísimo que ver. Entonces, cuando en una empresa se toman malas decisiones, sobre todo si es una gran empresa, pero también en las pequeñas y medianas, al medio y a largo plazo resulta no solo no rentable, sino perjudicial para todos y además, sobre todo, para los más débiles. Este sería un lado de la cuestión. Y además yo quiero decir desde el principio, por si luego no me queda más tiempo, que creo que una empresa que no es ética es una mala empresa. No es que es una buena empresa, que es moral o no. No, es que una empresa que no es ética es una mala empresa. Y por ir acabando en esta primera intervención, yo recuerdo muy bien a un empresario valenciano de éxito que en una ocasión nos pidió a la fundación que yo dirijo que le hiciéramos una auditoría ética, que era una cosa pues todavía inédita, ¿no? Y cuando le preguntamos ¿para qué quieres una auditoría ética?, nos contestó: porque el futuro es muy incierto y quiero estar bien preparado. Y eso me pareció un ejemplo de inteligencia social. Cuando el futuro es incierto, cuando en un mundo globalizado no se sabe muy bien los capitales financieros volátiles dónde se van a posar, dónde vamos, dónde venimos, si una empresa no sabe ni quién es, ni cuáles son sus valores, ni a dónde quiere ir, realmente se está arriesgando y mucho. Entonces es muy bueno tener claros quiénes somos, qué valores tenemos, a dónde queremos ir y que efectivamente se cree dentro de la empresa un clima ético. Y el clima ético, como sabemos, es que en todos los niveles de la empresa se sabe que se están tomando las decisiones teniendo en cuenta los valores de la empresa. Optar por unos valores comunes une mucho, cohesiona mucho, da fuerza para el futuro
Y yo entiendo que cuando el empresario nos preguntó y nos dijo es que el futuro es incierto y quiero estar bien preparado, lo que quería decir es que se quería cohesionar y unir toda la empresa desde unos valores por los que estaban dispuestos a apostar. Y quiero decir que es un empresario de éxito, es decir, que no viene la famosa idea, cuando nosotros también creamos nuestra fundación hace 25 años, nos decían, ¿cómo hacéis una ética de la empresa? Si eso es como aceite y agua, ética y empresa es aceite y agua. Y nosotros decíamos, no, es que una empresa, como es una actividad humana, tiene que ser ética, no puede ser inmoral, tiene que ser ética. Hace 25 años, y de 25 años a hoy, después del tsunami que nos ha pasado a todos por encima en los últimos 7 años, ¿ha cambiado? ¿Hay más demanda de auditoría ética? Bueno, yo creo que efectivamente hay mucha más demanda. Hay una cantidad de términos éticos que se emplean en el mundo de la empresa impresionante. Hay códigos éticos, auditorías éticas, responsabilidad social corporativa, compliance. Todo el mundo podríamos desgranar un montón de exigencias éticas que cada vez se van planteando más. Pero es verdad que con la crisis alguna gente nos preguntó si estaba tan de moda la responsabilidad social y el pacto de empresa y derechos humanos, ¿qué es lo que ha pasado? Y yo creo que para el siglo XXI la gran tarea que tenemos es la de que, como yo sé que hay convicción de que los valores valen y las empresas quieren asumirlos, que efectivamente nos tomemos en serio. Las empresas, las universidades, los políticos y quien sea, ¿no? Pero ahora estamos hablando de las empresas. Entonces yo creo que cada vez más se exige ética en las empresas, desde aquel tiempo acá se exige mucha más, y quiero decir una cosa también que creo que es muy importante, y es que cada vez los ciudadanos vamos madurando más y también vamos exigiendo más. Las organizaciones solidarias de vez en cuando denuncian actuaciones que son poco éticas, y los ciudadanos cada vez piden más que las empresas se preocupen no solamente de los accionistas, sino de todos los grupos de interés. Y efectivamente yo creo que la empresa inteligente, ya que hablamos de la inteligencia social, es la que apuesta por los intereses legítimos de todos sus grupos de interés, que son los accionistas, los trabajadores, los proveedores, pero también el medio social en el que se envuelve la empresa, que en ocasiones ya es global, y por supuesto el medio ambiente, que tiene que ser cuidado. Creo que la empresa inteligente es la que cuida todos esos lados, y yo creo que esa empresa aumentará su probabilidad de ser rentable. Nadie garantiza la rentabilidad, pero aumentará su probabilidad de ser rentable. Por eso creo que la empresa hay que tomársela en serio, y porque la empresa se debe a la sociedad, que es de la que vive y para la que vive. Decía de la Cortina que la ética, la responsabilidad apela a todos, apela también a los medios de comunicación. Yo suelo decir dónde estábamos, dónde mirábamos cuando se estaba creando esa bola de nieve que tampoco nosotros vimos venir y que con tanta ligereza a veces señalamos a terceros, ¿no?, como responsables de ella. Javier Gomá suele decir algo que me encanta, y es que el papel de los intelectuales es alertar de los riesgos, de los peligros cuando todo va bien, y animar, dar esperanza cuando se está en plena crisis. Pues dígame qué intelectual hay, además de usted, por ahí haciendo eso. Porque estamos todos en una especie de pozo sin fondo, ¿no?, buscando esperanza. Es verdad que la cultura dominante pone el acento excesivamente en el aspecto negativo de la vida. Uno abre una novela y normalmente le pasan cosas atroces y casi se diría que es una invitación al suicidio. Uno ve una película y normalmente se recrea en las miserias humanas. Uno coge un ensayo y trata de demostrar que la vida no tiene sentido. Y así todo. Esto puede tener un valor cuando la sociedad disfruta de una gran prosperidad, porque algunos de estos rasgos nos ayudan a comprender el carácter problemático e incluso trágico de la vida. Y hay que ser auténtico frente a determinadas convenciones que nos proporcionan una felicidad enlatada. Pero la misión del intelectual es, quizá en época de prosperidad, alertar, como tú dices, Pepa, sobre los peligros, interpelar a la responsabilidad, pero hay momentos en que la sociedad experimenta un dolor colectivo extraordinario. Y el dolor puede llevar al nihilismo, y todos lo sabemos, a una ingenua tendencia antisistema, desconociendo hasta qué punto algunas de las cosas que hemos conquistado, si tienes perspectiva histórica, sabes que son conquistas perdurables. Y entonces, en época de crisis, y en los últimos años hemos experimentado una crisis muy profunda
en que la ciudadanía ha sentido angustia, desesperación, desesperanza, ansiedad. Yo, en un artículo que publiqué en La Vanguardia, Visión, Culta y Corazón Educado, destacaba cómo, a mi juicio, el villano de la película de la crisis ha sido el estamento intelectual, porque ha añadido angustia, desesperación y nihilismo a una ciudadanía desesperada y angustiada, cuando a ese intelectual se espera de él que, si tiene visión culta, por tanto, una visión con perspectiva histórica, no puede dejar de pensar que en conjunto vivimos el mejor periodo de la historia y que, aun cuando el futuro no está asegurado en absoluto, quien mira el pasado puede afrontar el porvenir con una razonada esperanza. No hay garantía, pero sí una razonada esperanza. ¿Qué es hoy la ejemplaridad? La ejemplaridad es un concepto que acompaña al hombre desde que es el hombre. Lo han sabido los educadores, lo han sabido los padres, lo han sabido los gobernantes, no pertenece a nadie. Y podría decirse en dos palabras, he publicado 1500 páginas sobre eso, pero en dos palabras, desde el punto de vista estrictamente moral, es la conciencia, por un lado, de que todos somos ejemplo para todos, y en segundo lugar, que en el ámbito moral, en la verdad moral, se aprende a través del ejemplo. Yo puedo llegar a saber qué es la ley de la gravedad estudiando matemáticas o estudiando física, pero para estudiar qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo justo, qué es lo honesto, qué es lo decente, si yo se lo quiero explicar, por ejemplo, a un hijo, nunca le mandaré al diccionario, ni a un tratado moral, ni a la Wikipedia, sino le diré: hijo mío, mira, este comportamiento es decente, o este comportamiento es indecente, porque la verdad moral se propone a la intuición del observador solo a través del ejemplo. Y cuando uno toma conciencia de ello, que todos somos ejemplo para todos y todos somos escuela sentimental para todos, es cuando nace en la conciencia un imperativo de ejemplaridad, que tu ejemplo produzca un efecto virtuoso, social, responsable y que propicie la convivencia. Políticos, gobernantes, medios de comunicación no tienen una responsabilidad distinta a la del resto de ciudadanos, que es la responsabilidad de tu propio ejemplo, sino solo la misma responsabilidad acentuada porque el círculo de influencia es mayor. Pregunta para todos, pero a propósito de la ejemplaridad, que se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda. ¿Los valores tienen modas? Uno pensaría que los valores son inmutables. Citaba Adela Cortina en el ratito que hemos tenido de conversación esta mañana Aristóteles, creo, en relación con las clases medias. Uno pensaría que los grandes valores son inmutables. Pues parece que no, que algunos se ponen de moda. Esta es una, y para que vaya pensando, la segunda es el mundo global. El hecho de que haya probablemente un estudiante de ADE ahora mismo en un pueblo remoto de Australia viendo por streaming este acontecimiento, esto reordena la jerarquía de valores, nos aboca a un mundo diferente. Esa soy yo, ¿verdad? Es el micro, pero se me escucha. Sí. Así que está de moda la ejemplaridad, los valores no son inmutables, tienen modas, cambian. Bueno, voy a contestar así telegráficamente, esperando que luego Adela dé la respuesta correcta. Los valores cambian. Hay una parte de la ejemplaridad, una parte de los valores que son históricos. No es lo mismo la ejemplaridad espartana que la ejemplaridad japonesa, que la ejemplaridad islandesa, australiana. Por tanto, hay un elemento histórico. Yo opino que adicionalmente hay un elemento estructural, invariante, no todo, pero hay un elemento invariante que podríamos luego definir, pero que de una manera genérica podríamos decir un requisito de la ejemplaridad es que un ejemplo, cuando se generaliza el todo social, si el ejemplo de esta persona o de este acto, todo el mundo lo hiciera en esa sociedad, si esa sociedad sería más virtuosa y de ahí se podría vivir mejor, sí o no. Y luego, en tercer lugar, para no monopolizar el turno de palabra, hay valores que se descubren, que no estaban y se descubren. Por ejemplo, el de la igualdad. La igualdad creo que es un valor reciente que está trastocando el edificio aristocrático que estuvo vigente desde la aurora de los tiempos. O, por ejemplo, la paz. Me gusta insistir hasta qué punto durante milenios la virtud estuvo asociada a la violencia, con palabras que no eran violencia, palabras que eran patriotismo, palabras que era honor, y la paz, por ejemplo, la paz de Augusto, del tiempo romano, tenemos que saber que siempre es una paz después de una extremada devastación y de violencia.
Solo después de dos descendimientos al abismo, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se hizo tan evidente que la violencia es un mal absoluto, que desde 1945 y por primera vez la virtud está asociada a la paz, no a violencia. Este es un valor que hemos descubierto recientemente y el de la ejemplaridad sería un tercero, pero me reservo para después. Adela Cortina y luego el señor Giró. Sí, los seres humanos valoramos siempre, desde el nacimiento, no tenemos más remedio que valorar. La valoración es una capacidad de los seres humanos, valoramos lo que nos agrada y lo que nos desagrada, y siempre hemos tenido valores. Nunca hay un vacío de valores. Cuando se dice no hay valores, no, siempre hay algunos valores. La cuestión es cuáles son los valores que priorizamos, cuáles son los que ponemos en primer término y cuáles son los que nos parece que tienen que quedar en último término. Por lo que dicen los biólogos, a mí me parece muy importante, los primeros valores que tenemos son los valores del cuidado. Los seres humanos empezamos cuidando a los hijos, nacemos cuidando a los que nos son próximos, a los que nos son cercanos, y creo que hoy es tiempo de recuperar ese valor del cuidado y que estamos hablando del mundo empresarial, cuidar a las gentes que están trabajando en el mundo de la empresa, cuidar el medio ambiente, cuidar las repercusiones que puede tener. El valor del cuidado creo que es un valor que tendría que incorporarse al mundo empresarial, que sé que se hace en mucha medida, pero creo que cada vez hay que hacerlo más. Cuidar es un valor fundamental para una inteligencia que quiera ser social, como se ha dicho, porque efectivamente cuando la gente se siente cuidada, sean los trabajadores, sean el sector social en el que se inscriben, la gente también tiene más ganas de responder, la gente tiene más ganas de dar ideas, y en la sociedad del conocimiento que la gente se sienta cuidada y quiera colaborar y responder es impresionante. El segundo gran valor del que hablan los biólogos es la cooperación. Curiosamente, quienes han dicho que los seres humanos somos unos individuos asilvestrados, que buscamos nuestro propio egoísmo, están absolutamente confundidos, porque desde el punto de vista biológico los seres humanos somos capaces de cooperar y en eso nos distinguimos en parte de los animales. Somos capaces de dar siempre que también podamos recibir, podemos trabajar conjuntamente y, como decía Tomaselo, nunca veréis a dos orangutanes llevando juntos un árbol, sí que veréis a seres humanos realizando tareas juntos. Creo que el valor de la cooperación es fundamental y que la inteligencia social tendría que consistir también en trabajar por la cooperación y no por el conflicto. Y me parece muy desafortunado cuando se educa en ocasiones en el sistema educativo para competir duramente más que para cooperar. Yo creo que la empresa inteligente lo que hace es tratar de ser competitiva desde la cooperación. En la fundación que yo dirijo tuvimos un congreso entero sobre qué quería decir competitividad, porque nos preguntábamos si quiere decir desalojar a todos del mercado. No puede ser ética una empresa. Y claro, hicimos el congreso y la respuesta era competitividad, quiere decir poder ofrecer en el tiempo un producto de calidad suficiente como para permanecer e ir generando nuevos clientes. Eso es ser competitivo, tener una buena relación entre la calidad y el precio que se ofrece. Pero para eso yo creo que el mejor método es la cooperación y no el conflicto. El conflicto me parece que es lo menos inteligente que se puede plantear en este mundo, porque cuando alguien intenta desalojar a todos, pues los demás están esperándole para tener su oportunidad de vengarse. Entonces creo que cuidado y cooperación son dos valores biológicos que es preciso mantener en la empresa. Y por acabar ya el tercer valor que quisiera decir, porque no me voy a fundamentar solo en la biología, sino también en la cultura, el valor de la justicia. Yo creo que cuando vemos que las empresas trabajan con justicia, y hablo de las empresas como podría hablar de las universidades, cuando vemos que trabajan con justicia, a la gente se nos fideliza. Es decir, nos interesa mucho más una empresa que está trabajando con justicia, que está trabajando con honradez, que una en la que vemos que las cosas no funcionan. Pues ese sería el mundo de los valores, ¿no? Hay un detalle, señor Giró, en relación con los valores y las empresas y el mundo contemporáneo, que es la internacionalización. O sea, ¿cómo encajan las empresas que tienen unos valores determinados en un ámbito territorial el salir al mundo? Con legislaciones a veces
diferentes, porque mucho de lo que estamos hablando aquí luego hay que traducirlo en una ley, porque de lo contrario, o tiene que tener un marco jurídico. Es difícil eso, ¿no? Si me permites, sí. Pepa, yo también quería añadir un comentario a tu pregunta anterior. Por supuesto, el mundo interconectado y el mundo global afecta a la inteligencia social. ¿Cómo la afecta? Pues la inteligencia social, que siempre la hemos administrado, a diferencia de la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia social era más por intuición, por experiencia. Hoy en día tenemos que el Big Data, por ejemplo, utiliza la inteligencia social. Yo antes he comentado, cuidado que es un concepto neutro éticamente. Puede ser utilizado bien o puede ser utilizado mal. El Big Data no hace otra cosa que procesar todos los datos para que tener algoritmos de predicción que puedan saber qué nos apetece a cualquiera de los que estamos en esta sala viajar a no sé dónde el fin de semana o qué productos comprar. Y esto es un tema que es importantísimo porque es el componente de los valores que decíamos, cómo ser utilizado en el Big Data, que no deja de ser la sofisticación de la inteligencia social. Hace un par de años, Target Corporation, que es una cadena de supermercados importantísima en Estados Unidos, empezó a procesar todos los datos de sus clientes. Cada cliente, cuando compraba, qué compraba, si lo quería en su casa, etcétera, etcétera. Entonces, un día vino un señor completamente enfadado porque a su hija adolescente le estaban enviando colonia de bebé y pañales, ¿no? Y montó pues una bronca al gerente del supermercado. Al cabo de un mes este señor fue a disculparse porque su hija adolescente estaba embarazada. ¿Por qué? Porque los hábitos de compra procesados de esa chica, el supermercado, el ordenador, pudo ver que ella estaba o podía estar muy probablemente embarazada. Todo esto nos abre un mundo de posibilidades muy grande, ¿no? Para utilizarlo bien o para utilizarlo mal. ¿Por qué a veces cuando entramos en un buscador nos sale viaje a Roma? Pues probablemente porque hace 15 días fuimos a Roma o a Palma de Mallorca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es fundamental en este siglo XXI donde entramos. El tema de la internacionalización. Las empresas tienen los valores que tienen, unos generales y otros propios de cada empresa. Cada uno de los directivos y empresarios que está aquí pues representa una compañía con unos determinados valores que intenta implementar allí donde está. Evidentemente, intentando compenetrar con el país donde realizas tu actividad. Las culturas, la civilización, antes se ha comentado, los valores van cambiando, por supuesto, cambian a lo largo de la historia y en función de la cultura. También yo añadiría, si me permitís, y perdonad el toque menos optimista, la civilización hace mucho para que algunos valores ahora hayan emergido y otros no. ¿Qué quiero decir? Creo que las sociedades civilizadas tenemos un pacto tácito para gestionar la complejidad de una determinada manera. Ahora bien, cuando esto no existe o cuando no hay el foco de los medios de comunicación, se han cometido grandes barbaridades y se siguen cometiendo y, por tanto, la condición humana depende. Sí, Gomá, que había pedido la palabra. Iba a hacer un complemento a lo que decía Adela, con independencia de que luego, si quieres, también hablamos de por qué, a mi juicio, el concepto de ejemplaridad de pronto ha adquirido un florecimiento que antes no tenía. Y con respecto a lo que Adela decía del cuidado y de la cooperación, leí un día a un arqueólogo un descubrimiento que habían hecho en un yacimiento arqueológico, y es que siempre los restos humanos que encontraban hasta entonces, las mandíbulas de los seres humanos o de los antecedentes de los seres humanos, eran mandíbulas con dientes, porque las personas no llegaban a viejo, porque para llegar a viejo se necesitaban mecanismos de solidaridad y de cuidado que no se habían desarrollado, porque no había nacido el elemento específica y singularmente humano, hasta que en un yacimiento de Siberia, por primera vez, encontraron una mandíbula sin dientes, que lo entendieron como el rasgo distintivamente humano, que por primera vez el grupo había protegido y cuidado de alguien que no era socialmente rentable. Y es el momento en que, desde el punto de vista de la arqueología, nacería lo humano, en coincidencia justamente con lo que decía Adela,
de que lo distintivamente humano tiene que ver con el cuidado y la cooperación. Voy a dar paso ya a las primeras preguntas de ustedes. Hay una muy oportuna. Dice, comunicación digital o comunicación relacional. ¿Cómo conseguir el equilibrio entre las dos? ¿Quién responde? ¿Giró? Bien, la comunicación digital hoy creo que es como cuando los congresos sede empezaron a hablar de globalización. Relájate y disfruta. O sea, la globalización es un hecho, la comunicación digital es un hecho. O sea, no podemos poner piedras al campo ni obstáculos a un tema como es la comunicación digital. Hoy todos hemos mirado seguramente a esta hora de la tarde 25 veces el smartphone. Todo está aquí. Por lo tanto, la comunicación es y será digital a partir de aquí. La relacional es otro ámbito. Las relaciones humanas, afortunadamente, y espero que para siempre, nos permitirán conocernos mejor unos a otros con la relación personal y tanto en el trabajo como en la vida más privada, pues mantener las relaciones personales. Pero las dos son y serán las pautas de comportamiento durante los próximos años. Adela Cortina, ojo que esta parece pregunta de periodista. Dice, es larga, valores, innovación y sostenibilidad en la administración pública. ¿Es posible incrementar los valores éticos que permitan incrementar la eficiencia y equidad de la gestión política y social de la administración con la actual organización y financiación de los partidos políticos? Dios mío. Sí. Si contesto a esa pregunta, no la somos verdad es que nosotros ya los soy malos, un genio impresionante. Los periodistas. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, estamos hablando todo el rato de una actividad que es la actividad empresarial y yo entiendo que todas las actividades tienen una meta, que es la que les da sentido y legitimidad social. Y en el caso de la actividad empresarial, creo que quien mejor ha caracterizado esa meta es el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, cuando dice que la meta de las empresas consiste en ayudar a crear buenas sociedades. Me parece extraordinario, es decir, creo que efectivamente la empresa tiene que ser rentable, pero tiene que ayudar a crear buenas sociedades. Y esa sería también la razón de que después las gentes aprecien a las empresas porque son, como dice también Sen, un bien público. Cuando en una empresa trabaja un conjunto de gente y esa gente produce un bien del que todo el mundo disfruta, me parece que es muy importante recordar que esa es la meta de esa actividad. Y la actividad empresarial creo que tiene que ayudar a crear buenas sociedades y que en ese sentido es un bien público. La actividad política tiene también su meta y cada una de las actividades humanas la tiene. Y la meta de la actividad política es el bien común, desde el tiempo de los griegos hasta nuestros días, no el bien particular, sino el bien común clarísimamente, ni el bien particular de un grupo, ni el bien particular de un individuo, sino el bien común, y esa es su tarea. ¿Cómo articular el tema con conseguir el bien común en una democracia de partidos como es la nuestra? Yo creo que esa es nuestra gran apuesta en este momento, la de una democracia de partidos que intente no partidizar la vida social, que me parece mala cosa. Partidizar, es decir, que alguno de nosotros dice una expresión y te dicen, bueno, lo dices porque eres de... No, perdonen, no lo digo porque soy de nada, es que lo digo yo. Si coincido con alguien, pues bien, coincido con alguien, ¿no? Yo creo que no hay que partidizar la vida social en absoluto, sino que dejar que los ciudadanos seamos cada vez más autónomos, tengamos cada vez más nuestras opiniones, y que los partidos políticos sean, por favor, facilitadores de la vida común, no protagonistas de la vida común. Y en eso, perdona Pepa, pero a veces los medios de comunicación habláis demasiado de las gentes de los partidos y de los políticos, claro, y al final parece que toda nuestra vida se gestiona desde ahí, cuando en realidad hay una ciudadanía impresionante, con una riqueza impresionante, hay cantidad de cosas y entonces al final no es que politizamos, porque la palabra politizar es muy bonita, ¿no? Aristóteles decía que el hombre es un zoon politicón, un animal político, es decir, alguien que vive en la polis, por supuesto, pero una cosa es que sea un animal político y otra cosa es que sea un animal partidario. Yo creo que la mejor forma de democracia que conozco o de régimen político que conozco es la democracia, y además la democracia representativa de partidos, y si puede ser una democracia representativa deliberativa mejor.
Pero también creo que una de las partes negativas es que los partidos toman un excesivo protagonismo, que pueblan toda la vida pública, y parece que los ciudadanos nos hemos de alinear según las opiniones de los argumentarios de los partidos, porque efectivamente existen. Entonces creo que el bien común se borra totalmente, no hay posibilidad de bien común cuando estamos todos alineados en un lugar u otro. Voy a poner un ejemplo muy pequeñito, pero todo el mundo conoce la famosa guerra que se ha hablado antes, de la guerra del agua, cuando estábamos algunas comunidades que pedían trasvase y había trasvases y desalinizadoras. Bueno, no había forma de dar una de las dos opiniones sin que a la persona que la diera se la escribiera un partido político. Si alguien decía pues que haya un trasvase del Ebro, ya todo el mundo sabía que por dónde iba. Pero si decías desalinizadora, ibas por el otro lado. No se puede partidizar la vida común. No se puede decir que cuando alguien habla, me da igual de los ríos, que lo que sea, que está en un partido u otro. Y yo creo que eso es lo que hace que el bien común al final acabe desapareciendo, aunque creo que hay políticos que tienen una excelente disposición y un excelente interés de conseguir el bien común, pero creo que hemos de superar eso y que los medios de comunicación nos tenéis que ayudar a hablar de otros personajes. ¿Hay alguien que quiera abundar en esta? Bueno, vamos a extender 5 minutitos, creo que llegamos todos al aeropuerto, 5 minutos más, lo digo porque me estaban dando ya el prevenido, hay que salir, 5 minutos más. Hace una semana en Nueva York la Asamblea General de la ONU aprobó los objetivos para los próximos 15 años en todo el planeta. Son objetivos 17 y metas 169, muchos muy conocidos: erradicar la pobreza extrema, la relativa de cada país, conseguir unos mínimos niveles de protección social para todos, y hay algunos que se refieren exactamente a la actividad de las empresas. Dice, fomentar un crecimiento económico inclusivo y sostenible, el pleno empleo y además productivo, trabajo decente para todos, reducir la desigualdad entre países y dentro de ellos, garantizar pautas de consumo y de producción sostenibles. Gomá, Cortina y Giró, la sociedad, la humanidad necesita ponerse metas muy grandes para dar pasos muy pequeñitos. Es una cosa que me es particularmente incitante e incluso intrigante, porque ¿quién piensa en este mundo a largo plazo? Las empresas tienen una responsabilidad anual de cerrar balance. Los políticos tienen una responsabilidad como mucho a 4 años. Y hay grandes problemas sociales, a veces no fácilmente definibles, cuya gestión y solución es a 10, 15, 20 o 30 años. Esos conflictos a veces surgen y el político de turno presenta un paquete de medidas que se aprobarán en el Consejo de Ministros del próximo viernes, medidas que normalmente van en la dirección de endurecer el Código Penal, establecer nuevas leyes para las empresas, establecer nuevos impuestos, aspirando a solucionar un problema que ha generado alarma social con medidas legislativas que normalmente son coactivas, cuando en realidad hay algunos problemas que no son coactivos, que tienen que ver más con la persuasión y no son de corto plazo, sino de largo y larguísimo plazo. Y en cuanto a las empresas en particular, me gusta insistir en la idea de que estamos pasando, antes lo insinuaba, de una sociedad jerárquica, aristocrática y basada en la autoridad y en la coacción, a una sociedad igualitaria en la que la coacción ya no estructura socialmente, no es un elemento cohesionador, sino más bien la persuasión. Y la persuasión nace de inspirar la confianza. Por eso me gusta mucho la palabra, el verbo inspirar. Porque la confianza es algo que no se puede generar mecánicamente, no se puede controlar políticamente. Tiene que ver con un halo que rodea a determinadas personas que se hacen dignas de confianza, se hacen acreedores de confianza. Y la confianza, ese halo inasible que nimba o rodea a determinadas personas, uno se lo gana no solamente por la legitimidad de origen, el ser el director, el ser el padre, el ser el político elegido democráticamente. Antes te decía a ti que hace 50 años nuestro padre nos decía, esto lo haces porque soy tu padre, esto lo haces porque lo digo yo, invocando el principio de autoridad. Y me pregunto a la sala, ¿cuántos hoy educarían a sus hijos diciendo, invocando el principio de autoridad y diciendo, esto lo haces porque soy tu padre, con alguna probabilidad de éxito? La paternidad, también la paternidad se ha constituido no en un problema biológico, sino en un problema moral, que se adquiere mediante una legitimidad de ejercicio. Lo mismo pasa con el empresario, tanto para adentro
como para afuera. Para adentro, porque un empresario que es líder debe conseguir, una de las definiciones de liderazgo es asumir que los empleados acepten determinadas consecuencias negativas, pero acepten voluntariamente por el liderazgo del líder, prometiéndole que es algo positivo. Y eso es porque genera confianza, y la confianza viene de la ejemplaridad del líder. Y hacia afuera, y termino, porque una empresa finalmente gira en un mercado, y todos sabemos que el mercado sobre todo está basado en la confianza. Por tanto, insisto, me interesan mucho los problemas a medio plazo, a larguísimo plazo, a veces creo que no tienen un buen tratamiento, y en segundo lugar, esos problemas tienen que ver también con la ejemplaridad y la confianza que se aplica a las empresas desde dentro y desde fuera. 15 años tienen los nuevos objetivos de desarrollo de todo el planeta, algunos parecen absolutamente utópicos, pero es verdad que también eran utópicos los objetivos del milenio y algunos se han conseguido. Hay que ponerse este tipo de metas para dar pasos pequeños. Cortina. Pues hay que ponerse este tipo de metas y además es una obligación moral, porque en 1948 lanzamos una declaración que han suscrito casi todos los países de la Tierra después, diciendo que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, a un conjunto de cosas que realmente no se pueden poner por obra, sino es desarrollando ese tipo de objetivos. A mí me parece que hay unas propuestas hoy en día muy importantes y que ya están servidas y lo que habría que hacer es ponerlas por obra, como por ejemplo el famoso Pacto Mundial de Kofi Annan, cuando en 1999 dijo algo que cuando presentó su Pacto Mundial fue una presentación preciosa. Pongamos los beneficios de la globalización al servicio de los valores de la Ilustración, los valores de libertad, igualdad y solidaridad. Unamos las fuerzas del mercado a esos valores éticos que son nuestra directriz, y por eso invitaba a las empresas a respetar unos derechos, etcétera. Con el tiempo eso se fue, como sabemos, se fue concretando en aquella idea de empresa y derechos humanos, en la que John Ruggie sacó una serie de principios, etcétera, y hay en este momento, como sabemos los presentes, una gran cantidad de propuestas en las que se puede medir perfectamente cómo se está cumpliendo el respeto a los derechos humanos, y no solo en el plan de no dañarás, no harás, sino también en el plan de sí harás, porque hay empresas que tienen una capacidad de influencia tal que pueden ayudar en los distintos países a que cambie la legislación en pro de un mejor salario, en pro de... Es que hay una tarea enorme por delante y además ilusionante, en definitiva, para estar acordes a lo que dijimos en 1948. Y yo creo que hay que invitar a eso porque existen los medios. He traído los objetivos de desarrollo de la ONU para terminar porque se han comprometido los países, pero en realidad en una economía abierta y de mercado el papel de las empresas es fundamental. Se comprometen los países, pero quien tienen que empujar, ejecutar en esta dirección son muchas empresas. Sin ninguna duda, son las empresas al final las que en general reaccionan con una agilidad y una eficacia que quisiera yo para algún organismo multilateral. Antes hemos dicho que la inteligencia social era conocer mejor a los demás y conocer mejor el entorno para conseguir que cooperen con nosotros. Pues bien, yo creo que Naciones Unidas está haciendo una gran labor poniendo unos objetivos, como antes hemos comentado, a medio y largo plazo, pero también tiene que escuchar que hay cambios que son urgentes, que hay mucha gente que espera mucho de todos nosotros, de las empresas, pero también de los organismos multilaterales, y que hay situaciones acuciantes que requieren un poquito más de prisa, ¿no? Al final las empresas, y en este momento CaixaBank ostenta la presidencia del Pacto Mundial en España, os puedo garantizar que todas hacemos el máximo para que en cada una de nuestras empresas se cumplan los objetivos. Pero esto no nos engañemos, como problema de los refugiados está muy bien, las buenas intenciones está muy bien, los voluntarismos está muy bien, pero hay problemas que tienen una dimensión que necesitan de organismos multilaterales ágiles y eficaces. La burocracia matará al mundo. Tú lo has dicho, yo no. Pero cuando digo ágiles y eficaces es lo contrario, es ir como un elefante, ¿no? Y a veces creo yo que la sociedad, las clases medias, la gente que te encuentras en un bar empieza a tener dudas sobre la eficacia de algunos organismos, prefiero no mencionar, pero que todos tenemos en la cabeza. ¿Por qué? Porque no los notan.
notan la actividad del ayuntamiento que tienen al lado, de la empresa que tienen al lado, pero no de algunos organismos. Deberían hacer un esfuerzo para que su acción se notara más. Señoras, señores, muchas gracias. Termina aquí esta sesión. Gracias a los tres y un aplauso para ellos. Pues realmente interesante y provechosa la charla. Muchísimas gracias. Despedimos a nuestros 4 ponentes y a ustedes les decimos que a continuación se servirá un almuerzo en el pasillo del fondo de este Palacio de Exposiciones y Congresos. Les esperamos de nuevo aquí, por favor, a las 4:30 puntuales para escuchar a don Ramón Adel, vicepresidente de CEDE, y a don Pablo Isla, el presidente de Inditex. Muchísimas gracias y hasta las 4:30. Gracias. Buenas tardes. Somos